Capítulo 5. Enmendando el daño. Ni Peter ni Kitty hablaron de camino a casa de Kitty esa noche, después de haber seguido a Daredevil en contra de sus deseos y de que Peter le hubiera razonado para que no matara a la esposa comatosa de Fisk. Aunque Fisk había accedido a abandonar el país inmediatamente siempre que Daredevil liberara el cuello de su esposa, el hecho de que quedaría impune, aún asquerosamente rico, les había dejado un sabor amargo en la boca. La cena fue incómoda en casa de los Pride esa noche. Teresa, que simplemente estaba aliviada de que su hija estuviera de una pieza después de los frenéticos acontecimientos del día, no los molestó en su enfado. Cansada del silencio, encendió el televisor de la sala de estar para escuchar las noticias mientras comían. Especulaciones y rumores, decía el presentador de noticias cuando se encendió el televisor, pero lo que sí sabemos esta noche es que Wilson Fisk ha sido arrestado y acusado, y está en la cárcel. Peter y Kitty levantaron la vista de sus platos y se miraron el uno al otro al captar lo que acababan de decir. Sus miradas de sorpresa se acentuaron a medida que escuchaban. Seguimos intentando averiguar quién es exactamente este caballero Luna y les informaremos de los misteriosos acontecimientos que llevaron a este evento histórico. Pero por ahora sabemos que un héroe ha dado un paso al frente y que un criminal ha sido llevado ante la justicia. Ahora, en noticias internacionales, el país de Latveria acaba de emitir un comunicado sobre, mira eso, comentó Kitty, mucho más animada, por encima de la voz del locutor. Recibió su merecido. Todavía tiene que gastar millones en un ejército de abogados para librarse del asunto, dijo Peter, menos convencido. Tengo el presentimiento de que esta vez no se escapará tan fácilmente, dijo Teresa con ligereza. Esperemos que todo salga bien. Al día siguiente, Peter se despertó de mucho mejor humor, con muchas esperanzas, y algo de nervios, por el día. La tía May finalmente recibiría el alta del hospital esa noche, y podrían regresar a su hogar completamente restaurado, y con suerte, tener una charla largamente esperada. Pero antes, tenía que ir al Google. Y antes, tenía que ir al colegio con Kitty. Tras el ataque del día anterior, la puerta principal del Instituto Mitown estaba acordonada y en obras, y se respiraba una extraña tensión en el ambiente. Todos alrededor de Kitty y Peter hablaban y cotilleaban sobre el ataque, especulando sobre cómo Spider-Man y su nuevo cómplice habían llegado tan rápido. Kitty se sentía incómoda, como si la vigilaran aún más de lo habitual, sobre todo a la hora del almuerzo. Debido al agotamiento del día anterior, habían ido corriendo al colegio sin llevar su propio almuerzo, así que tuvieron que ir a la cantina. Dada la impopularidad de Peter y que todos parecían evitar a Kitty como a la peste, no era de extrañar que tuvieran una mesa entera para ellos solos al sentarse. Lo sorprendente fue que Kenny McFarlane se dirigiera a su mesa con su bandeja de comida de cantina en las manos a los pocos minutos de empezar a comer. Formó una sonrisa torcida y torpe al detenerse frente a ellos y lo miraron con extrañeza. «Hola», murmuró. ¿Puedo sentarme aquí?» Kitty entrecerró los ojos antes de volver a su plato. «¿Qué? ¿No temes que te mate con la mente o algo así?», dijo apretando los dientes, jugando con la comida. Peter los miró a ambos, sin saber qué hacer o decir. Kenny se quedó mirando y preguntó asombrado. «¿Puedes hacer eso?» «No. Puedo atravesar paredes». Al ver que Kenny seguía allí de pie, incómodo, Kitty se encogió de hombros. «Siéntate o vete». «Sentado», dijo. «Gracias. Soy Kenny, pero todos me llaman Con». Tomó un par de papas fritas de su plato y las mordisqueó, y comentó con naturalidad. «Qué locura lo que pasó ayer, ¿verdad? Con ese tirador y Spider-Man y Spider-Woman». «Gata Sombra», corrigió Kitty. Al darse cuenta de su error, añadió. «Leí en internet que se llamaba Gata Sombra». «Yo también lo leí», dijo Peter apresuradamente. «¿Ustedes dos leen muchos foros de teoría?» «Tengo que hacerlo, ya sabes, para el Google», mintió Peter. «Tengo que ordenar un montón de cosas». Kenny tarareó pensativo. «Es raro. Ayer leí que eran dos mujeres araña». Kitty se animó y miró a Peter con curiosidad. «¿Dos?» «Sí, hay uno de rojo que se balancea como Spider-Man, y el de negro y amarillo, Gata Sombría, sí, la que vuela y atraviesa a la gente». Kenny parecía pensativo, asintiendo ligeramente. «¿Sabías que algunos piensan que eres ella? Tienen los mismos poderes. Y con los rumores de que tú y Spider-Man, son solo rumores». Kitty se encogió de hombros. «Y hay mutantes con poderes similares. Por ejemplo, conozco a varios telépatas». «Tiene sentido que haya varias personas araña», dijo Peter, intentando sonar especulativo.
Entonces, si no eres ella, preguntó Kenny con curiosidad, ¿no viste nada de la pelea de ayer? No, dijo Kitty frunciendo el ceño ligeramente. No estoy aquí para luchar contra villanos. Pensé que tal vez con tus poderes, todos huíamos, lo interrumpió Peter. Era un caos. Es curioso, porque no los vi afuera, susurró Kenny, casi como si se les hubiera ocurrido. Su declaración silenció a la pareja, y él esbozó una pequeña sonrisa burlona ante su reacción. ¿Por qué estás sentado aquí?, preguntó Peter, desesperado por cambiar de tema. Por primera vez en la conversación, la sonrisa bobalicona de Kenny desapareció, reemplazada por una mirada de vergüenza. Hablar contigo, dijo, mirando a Peter. Yo, tío, no sé cómo decirte esto, sé que te hice muchas travesuras. Flash y yo. Flash y yo, murmuró Peter en voz baja, casi automáticamente. ¿Qué? No importa, continúa. Lo siento por todo eso. Nosotros, pensamos en ese momento que era súper gracioso, pero fue una mierda. Peter lo miró con el ceño fruncido. Sí. Lo fue. Últimamente he estado pensando, continuó Kenny. En muchas cosas. Desde que apareció Spider-Man, es un tipo que se esfuerza al máximo para mejorar la ciudad, ¿sabes? Me hizo querer ser mejor también. Y lo que dijiste de Flash, cuando estábamos juntos en detención, tenías razón. ¿No es un buen tipo, te diste cuenta?, preguntó Kitty con sarcasmo. Sí. No lo sé. Algunas de las cosas que decía últimamente señalando a Kitty con la cabeza, continuó. Tú, los mutantes, todo eso. Me cansé de esas tonterías racistas. Siento que tengas que aguantarlas. ¿Y por eso te sentaste aquí?, preguntó Peter, sintiendo un repentino respeto por Kong. ¿Por qué quieres cambiar de amigos? Como dije, sé que lo que hice fue una mierda. Lo entenderé si no quieres ser mi amigo. Pero, me gustaría serlo. Sin palabras, Peter tuvo que tomarse un momento antes de responder. De todos los estudiantes, Kenny era a quien podía tolerar, incluso a veces, a pesar de su pasado. Suspirando, dijo, claro. Una gran sonrisa se formó en el rostro de Kenny, y más alegremente preguntó, ¿entonces, están juntos o? Los otros dos solo atinó a murmurar alguna excusa y Kenny rió entre dientes. Oye, lo entiendo. Puedo guardar un secreto. Pero es bastante obvio, y a nadie le importa. Flash les decía a todos que son unos fracasados. Kitty resopló. Eso suena demasiado listo para él. Lo sé, ¿verdad? Lo tuvo que copiar de algún sitio. El resto del almuerzo transcurrió más agradablemente con Kenny charlando con ellos, una buena distracción y un respiro de las miradas de odio que Kitty solía recibir. Después de la última hora, cuando salían por la puerta trasera del edificio y se despidieron de Kenny, Peter comentó, tendremos que invitarlos a ti y a tu madre a cenar algún día. La tía May tiene muchas ganas de conocerla. Kitty tarareó. Creo que le gustará. Quizás puedan conectar por una cosa o dos. Al llegar a un paso de peatones donde se separarían, dijo, ¿nos vemos mañana? A menos que pase algo en la ciudad y yo esté cerca, susurró Kitty con una leve sonrisa antes de besarlo en la mejilla. Te llamaré esta noche. Se dio la vuelta y caminó calle abajo en dirección a su casa, mientras Peter iba a cruzar. Se detuvo un instante, notando un ligero zumbido en la nuca. Miró sutilmente a su alrededor, fingiendo mirar a ambos lados antes de cruzar, pero nada parecía fuera de lo común. Vaya. Qué raro. Horas después, mientras se apartaba un poco de pelo de la cara, Peter se ajustó las gafas de seguridad con una mano, mientras removía cuidadosamente el líquido pastoso contenido en un vaso de precipitados con una varilla de vidrio. Tras su refrescante y sincera conversación con su tía sobre su identidad secreta, se había retirado al sótano para preparar un poco de líquido para telarañas con los pocos productos químicos necesarios que le quedaban en sus suministros. El teléfono inalámbrico que tenía sobre la mesa empezó a sonar, sobresaltándolo por un instante. Al leer el número en la pantalla, sonrió. Hola, Kitty, dijo, cogiéndolo y colocándoselo entre el hombro y la oreja antes de volver a su vaso de precipitados, con la cabeza torpemente inclinada para sostener el teléfono sin las manos. Hola, cariño. ¿Hablaste con tu tía? Sí, lo hice. ¿Cómo te fue? Mucho mejor de lo esperado. Está muy preocupada, obviamente, pero dijo que está orgullosa de mí. ¿Entiende por qué hago esto? Es genial, de verdad. Ya no tengo que escabullirme de ella. Hizo una mueca al ver el líquido blanquecino en el vaso de precipitados, cuya textura no era la que él quería, y murmuró, Dios, ¿por qué haces eso? ¿Qué estás haciendo?
Preguntó Kitty curiosa. Para hacer la banda más fluida. Tuve que añadir un poco más de isopropanol y un poco menos de surfactante de lo habitual, se quejó Peter, suspirando. ¿Qué significa? Será, más pegajoso y menos fibroso, si eso tiene sentido. Tendrá que servir por un día o dos, no tuve muchas opciones. Tuve que raspar lo último que pude encontrar por aquí, explicó. Observando el vaso desde varios ángulos, consideró que el estado de su contenido era lo suficientemente bueno mientras preguntaba, ¿y qué estabas haciendo? Ah, solo la tarea de trigonometría, respondió Kitty mientras él tomaba una jeringa y comenzaba a transferir con cuidado el líquido a los cartuchos de su lanzatelarañas. Ya casi termino, pero es tan aburrido, gimió, antes de soltar una pequeña diatriba sobre sus clases mientras Peter terminaba de rellenar los cartuchos. Y. ¿Qué le pasa a ese tal Kenny? Preguntó, cambiando de tema. No lo sé, dijo Peter, encogiéndose ligeramente de hombros y cogiendo el teléfono con la mano al fin, con el cuello dolorido. Ya lo oíste. Estaba harto de Flash y quiere empezar de cero. Parecía agradable, tuve algunos problemas con él, pero para mí es genial, asintió, bien. Me vendría bien un nuevo amigo. Eso prácticamente duplica mi vida social. Kitty hizo una pausa, preguntándose. ¿Crees que lo sabe? Probablemente. Para ser sincero, no creí que fuera lo suficientemente inteligente como para darse cuenta. Ella se rió. Supongo que hay que vivir y aprender. Nunca lo había visto tan desarrollado, reflexionó Peter. Siempre ha sido más bien un compañero. Tal vez pueda ser nuestro compañero. No eres mi compañero, dijo Kitty, con un gruñido de advertencia en su voz. Compañero, no. Bueno, lo siento, compañero. Pero ¿sabes por qué no me siento cómodo con que más gente lo sepa? Si lo adivinó, no es tu culpa, razonó. Y no digo que debamos pedirle que se pelee con nosotros. Quizás solo llámanos si pasa algo o cúbrenos si nos saltamos clase. ¿Y si en realidad no lo sabe y solo estaba bromeando con nosotros? Peter, ¿y sí? Peter, sé realista, suspiró. Bien. Lo sacaré a colación. De alguna manera una sensación de normalidad, si es que algo podía ser normal para ellos, regresó los días siguientes. Kenny solía estar con ellos durante el almuerzo o en los pasillos, a menos que se escaparan para estar solos. Peter intentaba encontrar un momento para hablarle de su identidad secreta a Kenny, pero siempre parecía un mal momento. La cafetería siempre era ruidosa, pero no podía arriesgarse a que alguien los escuchara a escondidas, y hablar en los pasillos también era una pésima idea. Invítalo a pasar un rato con nosotros en el centro comercial mañana, sugirió Kitty por teléfono el jueves por la noche. Podemos invitarlo allí. A Peter le gustó la idea y al día siguiente le preguntó casualmente a Kenny si quería acompañarlo después del último periodo. ¿Seguro? Preguntó Kenny. No quiero ser el tercero en discordia ni nada, claro, nos encantaría pasar el rato contigo, confirmó Peter, y Kitty asintió. Genial. Pero primero tengo que hablar con el entrenador. Tardaré un momento, advirtió Kenny. Los esperaremos, prometió Kitty. Kenny les dio las gracias y fue a buscar al entrenador de baloncesto, mientras los otros dos salían de la escuela y esperaban afuera. ¿Realmente vamos a hacer esto?, murmuró Peter nervioso, sobre todo para sí mismo. Si nunca podría creer que Com sería mi confidente. Nunca su novia se rió entre dientes. Bueno, créelo sonriendo y agarrándole la mano, dijo. Vamos, no te veas tan triste. Todo va a estar bien. Si todo esto es un gran malentendido, ¿qué? ¿Me recordarás esto para siempre? Y siempre. Peter sonrió con suficiencia, sintiéndose un poco mejor al mirar a Kitty a los ojos. Ambos se inclinaron hacia adelante al mismo tiempo, pero un zumbido familiar lo detuvo en el último momento, obligándolo a alejarse. Miró a su alrededor mientras Kitty parecía dolida y confundida. Lo único que le llamó la atención fue una chica pelirroja a la que conocía demasiado bien, que se alejaba de la escuela más rápido de lo habitual. Algo anda mal. Sí, estás mirando a tu ex, dijo Kitty tras seguir su mirada, frunciendo el ceño. Está mal. Da miedo. Peter chasqueó la lengua. No, quiero decir, señalándose sutilmente la nuca, susurró. Siento que algo anda mal. Creo que yo también lo sentí hace unos días. Kitty iba a responder, pero en ese momento Kenny los alcanzó y los saludó alegremente. Hola, chicos. Mol. Esa tarde se dirigieron al centro comercial y pasearon por él. Al principio, charlaban, sobre todo quejándose, de sus clases.
Tomados de la mano, Kitty apretó la de Peter en un momento dado para llamar su atención, haciendo un sutil gesto con la cabeza hacia Kenny. Peter miró a su alrededor, notando que en ese instante había una gran distancia entre ellos y los clientes más cercanos. Encontrando el momento adecuado y bajando la voz, preguntó: Kenny, ¿sabes del rumor de que Spider-Man va a Midtown? ¿Sí crees que es verdad? Kenny ladeó ligeramente la cabeza, dándole una mirada inquisitiva inusual. ¿No lo sabrías? ¿No sabría qué? Preguntó Peter inocentemente. Vamos, hombre. No soy tan tonto. Lo sé. ¿Lo sabes? Sé que eres SP, ¿vale? Vale. Peter lo hizo callar. Solo quería asegurarme. Kenny se encogió de hombros. Lo descubrí hace tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Un poco después de que el Duende Verde atacara nuestra escuela? Recordó Kenny. Sí, fue entonces cuando lo entendí. El día antes de que Gwen Stacy me sacara un cuchillo, los ojos de Peter se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Ya lo sabías entonces? Lo sospechaba. Por eso te di la patada ese día, explicó Kenny con cara de culpable. Intenté decírselo a Flash y a Liz, pero no me creyeron, así que Flash me retó a que te diera. Si fueras Speed, Peter tosió, negando sutilmente con la cabeza, y Kenny se censuró, ya sabes quién, lo esquivarías como si nada. Nos engañaste de verdad cuando lo recibiste. ¿Alguien más en la escuela, ya sabes, lo descubrió? No que yo sepa. Peter suspiró aliviado. Menos mal. Entonces los rumores sobre ustedes dos eran ciertos, dijo Kenny interrogativamente a Kitty, quien asintió con el ceño ligeramente fruncido. Sí, fue un fastidio porque queríamos tener una cita normal. Probablemente aún puedas hacerlo, dijo Kenny pensativo. La gente de nuestra edad sale mucho con chicos, ¿verdad? Y tú has estado negando todo lo relacionado con Spider-Man. Simplemente actúa con normalidad. ¿Normal? Se burló Kitty. ¿Cuándo soy yo la fenómeno del circo? Ya se acostumbrarán. Con todo lo que ha pasado en Midtown, eres más bien normal. Kenny gimió levemente, frotándose la barriga. Tío, sigo muerto de hambre. ¿Quieren comer algo? ¿Un perrito caliente de maíz en un palito? Ofreció Kitty, señalando un gran cartel amarillo. ¡No!, dijo Peter de repente, con cara de pánico. Lo siento, dijo tímidamente cuando Kitty y Kenny lo miraron con extrañeza. Es que, ahí trabaja MJ. ¿Está de turno ahora?, preguntó Kitty, mirando el cubículo en cuestión. Y. Sí, confirmó, al ver a la chica en cuestión entrar corriendo al baño contiguo al cubículo. Bueno, quizá otra cosa. ¿Qué le pasa últimamente?, se preguntó Kenny en voz alta. La vi prácticamente salir corriendo el otro día después de clase. Es complicado, dijo Peter sencilla y cortante, fijando la mirada en el suelo. De acuerdo. Lo siento. La curiosidad lo venció, y Kenny empezó. Pero tiene que ver con... Hizo un gesto con la mano derecha y se llevó los dedos índice y medio a la palma de la mano, dejando la pregunta en el aire. Al ver sus expresiones abatidas, repitió. Lo siento, no importa. Volviendo a la conversación sobre comida, dijo. Podríamos comer alitas de pollo, creo que solo comeré un pretzel, decidió Peter. Tengo un antojo. Su voz se fue apagando, sus sentidos volvieron a vibrar pero de forma mucho más notoria, mientras Kitty iba a decir, eso suena, los demás nunca supieron qué opinaba de la idea, pues en ese instante una figura corpulenta cubierta de pelaje rojo, casi naranja, irrumpió por la puerta del baño. La puerta salió despedida de sus goznes y salió volando varios metros. La criatura giró bruscamente su cabeza de lobo, con el mismo aspecto de pánico que los aterrorizados clientes y empleados que la rodeaban. Con un potente salto, llegó al piso de arriba y se agarró a una pared, clavándole las garras en el hormigón, antes de saltar de nuevo por una ventana, mientras la gente de abajo gritaba. Capítulo 6. El regreso del Demogoblin. Texto del capítulo. ¿Viste eso?, jadeó Kenny, mirando como todos los demás el agujero gigantesco en el cristal. Kitty, congelada en el lugar como él, asintió y tarareó. Vi eso. ¿Qué era eso? ¿Un hombre lobo? Kenny miró a sus amigos y frunció el ceño al notar que faltaba uno. ¿Dónde está Peter? La cabeza de Kitty giró de golpe mientras buscaba a su novio, maldiciendo en voz baja cuando no lo encontró por ningún lado. Lo siento, tengo que ir a buscarlo, nos vemos en la escuela. Dijo muy rápido antes de escabullirse por la pared más cercana, sin ser vista entre todo el alboroto por el monstruo peludo escarlata. A ciegas, trepó por la estructura del centro comercial, entrecerrando los ojos al llegar a la azotea y ver la luz del sol en su rostro.
Peter, espera. Le gritó a la figura rojiazul que guardaba apresuradamente su ropa informal en la mochila, de pie en el borde del edificio. Lo siento, te llamo luego, pero tengo que ir solo, dijo apresuradamente antes de saltar hacia adelante. Y ni hablar de ti. Ella se abalanzó y se agarró a la espalda de su disfraz justo cuando él saltaba. Peter, torpemente, se aferró con más fuerza a la red que había lanzado al saltar, recuperando el equilibrio. Kitty. Suéltame. ¿Por qué me dejaste así? Preguntó indignada mientras se balanceaban hacia adelante. Lo abrazó con más fuerza, dejando que el incómodo viento le recorriera casi todo el cuerpo. Se supone que debemos luchar juntos contra los malos. Este no es un mal tipo. Espetó Peter, aterrizando en una escalera de incendios con un ruido metálico e intentando apartarla, pero solo pudo pasarle los brazos por los hombros, y sus manos a medio desfasar le apretaron el pecho. Era MJ. MJ. Jadeó. ¿Pero cómo? Te dije que uno de mis clones la había convertido en un monstruo duende, explicó, renunciando a soltarse. Eso fue todo. Creí que ya estaba curada, pero obviamente no, tengo que irme, Kitty. Suéltame. Kitty frunció el ceño y bajó la mirada un instante. No, declaró, extendiendo las manos hacia sus muñecas y agarrando algo debajo de la tela de su disfraz, arrancando con precisión dos muñequeras plateadas. Oye, devuélvemelas. Exigió Peter, pero su mano atravesó sin éxito sus lanzatelarañas. Te estoy ayudando, te guste o no. Aunque no podía verle la cara con la máscara puesta, la forma en que se estiraba sutilmente alrededor de la mandíbula le hizo suponer que Peter no parecía muy contento. Con un largo gemido, cedió. De acuerdo. Pero ponte la máscara. Ella puso los ojos en blanco, pero metió una mano en su mochila sin siquiera molestarse en abrir la cremallera, sacó su máscara negra con lentes amarillentos y se la puso rápidamente antes de devolverle los dispositivos. Tras colocárselos de nuevo en las muñecas mientras ella los sujetaba con firmeza, él saltó de nuevo y presionó el botón de su palma derecha con los dedos medio y anular, lanzando una cuerda para balancearse. Vamos, ¿dónde estás? Pensó, buscando frenéticamente la enorme figura roja en la calle. Nuevos gritos de miedo llegaron a sus oídos, y sin decir palabra, giró bruscamente en una esquina y se subió a una farola. Allí estaba ella, en medio de un accidente de coche entre una camioneta roja y una camioneta gris, mirando a su alrededor con una mirada paranoica y desesperada. A ver si hay alguien atrapado en los coches. Pónganlos a salvo, le susurró Peter a la chica que tenía a la espalda, mientras trazaba un plan para alejar a la furiosa Mer y Jane de más víctimas potenciales. Kitty gruñó afirmativamente y se dirigió tranquilamente hacia el vehículo más cercano, la camioneta, mientras Peter saltaba por encima de la escena, gritándole a la monstruosa figura: «Por favor, detén esto». A unos kilómetros de distancia, en las profundidades del Triskelion, el director Nick Fury frunció el ceño ante la imagen que se mostraba en las pantallas frente a él, mostrando imágenes en vivo de la pelea entre Spider-Man, Shadowcat y lo que parecía el supervillano de la semana. ¿Ha habido alguna baja civil hasta ahora, Quatermain?, preguntó Fury al agente encubierto presente en el lugar, quien retransmitía la pelea a través de una pequeña cámara oculta en sus gafas de sol. No, señor, respondió, con algo de estática subyacente. La imagen pasó de Spider-Man esquivando acrobáticamente las garras del monstruo a los restos del coche mientras el agente comentaba: «La chica mutante está rescatando a los conductores». Fury entrecerró su ojo bueno ante la imagen borrosa y preguntó: ¿están heridos? Aparentemente no. Solo conmocionado. Un rugido más fuerte que los anteriores hizo que Quatermain volviera la vista hacia la pelea. Un coche aparcado acababa de ser lanzado hacia Spider-Man, quien lo estaba impidiendo estrellarse contra el edificio que tenía detrás con una gran red de telarañas. «Señor, ¿permiso para participar?» «Denegado», decidió Fury, justo cuando el monstruo pelirrojo saltaba alto hasta la azotea de una tienda cercana. Como era de esperar, Spider-Man fue tras él, seguido por un Shadowcat que corría a toda velocidad. «Señor, siga vigilando por ahora. Quiero ver si Spider-Man puede encargarse de esto». Si Quatermain tenía alguna duda, no la expresó y, tras un par de segundos de silencio, respondió: «Entendido, señor». «Mary, detente, Ak». La súplica de Peter se desvaneció en su garganta cuando fue oprimida por una garra aplastante, y por reflejo pateó el aire para liberarse. De repente, la presión desapareció y estaba volando hacia una valla publicitaria, estrellándose bruscamente contra ella. Peter oyó vagamente.
Sacudiendo la cabeza para despejarse, se dio cuenta de que era Kitty, quien lo ayudaba a levantarse. ¿Estás? Quiso preguntar, mirándolo de reojo en busca de heridas, pero él la interrumpió con urgencia, buscando la melena pelirroja a su alrededor. Estoy bien, concéntrate en MJ. No podemos perderla. ¿Dónde? Por ahí. Señaló Kitty, agarrándolo rápidamente antes de que él saltara una gran distancia para continuar la persecución. Tenemos que alejarla de las calles. Quizás así podamos convencerla. ¿Convencerla? Gritó Kitty, desconcertada. ¿Crees que nos entenderá en ese estado? Tenemos que intentarlo. Segundos después la encontraron escondida en un tejado a un par de cuadras de distancia, y Peter estaba a punto de entrar en acción cuando Kitty le agarró el hombro con más fuerza para llamar su atención y le pidió: espera, un segundo. A regañadientes, Peter se detuvo a una distancia segura de la vista de Mary Jane, colgado de una pared y esperando que la chica en su espalda hablara. Hagamos un plan. La acorralaremos. Yo puedo distraerla, luego tú la envuelves con una red y puedes llamar, no sé, a Shield. No a Shield, dijo bruscamente. La llevaré con los Cuatro Fantásticos. Ya la ayudaron antes, pueden volver a hacerlo. Ella no debatió el punto, en lugar de eso asintió y preguntó: ¿entonces, tenemos un plan? Él se quedó en silencio, dándole vueltas a su idea. Sí. Peter se puso rígido y se preparó para entrar en acción, cuando algo suave y cálido presionó contra su mejilla. Oye, dijo Kitty con dulzura. Todo va a salir bien. Funcionará. Peter no respondió, abrumado por su apoyo. Llevaban solo unas semanas saliendo y formando equipo, pero ya sentía que no prefería a nadie más a su lado. Muchas veces, antes de que ocurriera todo lo de los clones, sentía que ella apenas lo conocía, pero últimamente se había dado cuenta de que ella entendía sus problemas con Spider-Man mejor que, quizás, nadie más. Sacudiendo ligeramente la cabeza, desterró el pensamiento y se concentró nuevamente en el peligro inmediato, sin perder más tiempo y saltando de la pared en un poderoso salto. Oye, Red. Gritó Kitty al separarse de Peter tras su aterrizaje, llamando la atención de MJ. Te ves cambiado. ¿Te hiciste algo en el pelo? Oh, muchacho, murmuró Peter en voz baja, preparándose para lo peor y colocándose en posición, lejos de Kitty. Con un grito espeluznante, MJ se abalanzó sobre ella con una velocidad y fuerza sobrenaturales. La mutante permaneció quieta, con las manos en las caderas. Oh, no puedes tocarme, ¿lo olvidaste? Chasqueó la lengua mientras MJ la atravesaba sin resistencia, estrellándose de cabeza contra la pared de ladrillos que tenía detrás. ¿No eres muy lista en ese estado, eh? El fuerte impacto contra la pared, que había destrozado algunos ladrillos, pareció dejar a MJ sin aliento. Se tambaleó y se tapó el hocico con gruñidos intermitentes, de dolor y graves. Spider-Man no se inmutó, tejiendo rápidamente telarañas alrededor de su cuerpo y sujetándola al suelo. Cuando terminó, quedó atrapada en un grueso capullo hasta el cuello, y aún aturdida. Peter miró fijamente los ojos sin pupilas, tragando saliva. Era difícil creer que este monstruo era la misma chica de la que había estado enamorado durante meses, los monstruosos orbes dorados completamente diferentes de los hermosos ojos esmeralda en los que se había perdido tan a menudo. MJ, soy yo, dijo tímidamente. Ella forcejeó de nuevo. Un extraño instinto, distinto a su habitual sentido arácnido, impulsó a Peter a quitarse la máscara. Y así lo hizo, diciendo en voz baja: no eres tú. Podemos ayudarte a curarte, te llevaré con el Dr. Richards, quizá él sepa qué pasó. Los ojos dorados parecieron enfocarse nuevamente y los músculos de su cuello se contrajeron mientras luchaba por liberarse de las redes, más débilmente. Por favor, MJ, tranquila. Soy solo yo. Somos amigos. Se oyó entonces un gemido lastimero y gutural. Cerrando los ojos, Mary Jane se movió una última vez y luego se tranquilizó, con los hombros desplomados por el agotamiento físico y mental. Lentamente, la melena roja comenzó a encogerse y a caerse, el hocico retrocedió y los colmillos desaparecieron. Peter. Susurró MJ, moviendo la cabeza de un lado a otro antes de caer con los ojos cerrados. ¿Te desmayaste? Preguntó Kitty en voz baja. Peter se volvió a poner la máscara y simplemente dijo con un pequeño suspiro: sí. Ese golpe en la cabeza fue muy fuerte. ¿Te duele? Terminó Peter. Revisando cuidadosamente el lugar donde la cabeza de MJ se había estrellado contra la pared, notó: no veo nada. Podría haber alguna conmoción cerebral.
Entonces tendremos que moverla con cuidado. Puedes. Espera. No lleva nada puesto, ¿verdad? A Peter se le pusieron las orejas rojas al preguntarle eso, y continuó. Deberíamos buscarle ropa antes de sacarla de las redes. Claro. Sí, soltó Peter, sonrojándose y evitando mirar a las chicas. Su mirada se posó en una figura metálica a lo lejos. Parecía un coche, solo que volaba hacia ellas. ¿Qué es eso?, preguntó en voz alta, atrayendo la atención de Kitty. El vehículo se enfocó. Era blanco estéril con detalles azules, y tras el gran parabrisas se vislumbraba la silueta de unas personas vestidas de azul. Eran 4 personas. Una empequeñecía a las otras 3 y ni siquiera parecía humana. Son los 4 fantásticos. Se dio cuenta Peter, saltando hacia arriba y agitando los brazos extendidos hacia el coche volador, que se acercaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver las caras de los ocupantes, uno de los 4 se asomó por una ventana y los saludó. Un chico rubio de su misma edad. «Oye, Spider-Man. ¿Necesitas ayuda?», gritó Honey, casi riendo. «No puedo expresarte lo feliz que estoy de verte», suspiró Peter mientras el coche flotaba y se detenía junto al edificio con una de sus amplias puertas abiertas, a menos de 30 centímetros de distancia entre la cornisa y el suelo. «¿Pero cómo? Acabas de salir en las noticias, amigo», dijo Honey, subiendo al tejado y dándole una palmadita en el hombro. Ben te vio y se dio cuenta de la situación. ¿Está herida?, preguntó Sue Storm, saltando por el hueco y acercándose al capullo de telarañas que sostenía a Mary Jane. «Está inconsciente», comentó Kitty. «Intentó darme un cabezazo y se estrelló contra la pared». «Dr. Richards», dijo Peter, mirando al conductor del coche volador. «¿Cómo ha pasado esto? Creí que le había quitado el hoz». «Tengo algunas teorías», dijo Red Richards, frunciendo ligeramente el ceño. «Esto es intrigante, debo admitirlo. Pensé que no había ninguna posibilidad, pero deberíamos ir al edificio Baxter. Puedo explicarlo todo allí. Comprobar algunas cosas, entren».